Japón, un país que muchas veces se idealiza en Occidente y que ha tenido una influencia cultural importante a lo largo del mundo por sus creaciones artísticas, principalmente el mundo del manga como también del anime. Pero en medio de todo eso, Japón está sufriendo una serie de problemas tanto culturales como económicos y políticos, todo asociado a una serie de decisiones y que son parte algunas de su cultura que están teniendo consecuencias nefastas, especialmente para su juventud, desde un alza importante en la inflación, problemas económicos graves, una militarización cada vez más constante de su país, a la vez de que la juventud cada vez abandona cualquier deseo de hacer cualquier cosa y se queda en un estado de estancamiento por la cultura que es bastante opresiva de Japón. Todo eso lo vemos a continuación. Japón en el último tiempo ha sufrido un alza importante en la inflación con también un alza de los precios dentro de ese país. Ahora hay que tomar en cuenta que esta decadencia o estancamiento, tal vez sería la palabra más adecuada de Japón, no es algo nuevo. Japón ha tenido niveles de crecimiento bastante bajos desde hace años y va de la mano con que Japón es el país con la deuda pública, o sea, estatal, más alta del mundo. Ahora, prácticamente cualquier otro país podría haber colapsado bajo esta situación, pero aunque hay mucha deuda y una inflación al alza y problemas de crecimiento, lo que se observa es que no se da ese colapso porque el nivel de estabilidad de Japón es tal, la baja de delincuencia y la productividad es importante, que incluso con todos estos problemas que en cualquier otro país generaría una crisis importante, las empresas igual invierten en ese país y se ve simultáneamente que se dan muchas reservas monetarias ahí, más que nada por esa situación que es consecuencia de su cultura, que genera una eficiencia bastante importante y un nivel de orden no menor. Ahora, en caso de que esos parámetros culturales, que vamos a ver que económicamente tienen pues, consecuencias positivas, pero como vamos a ver un poco más adelante, culturalmente muy negativas, llegasen a caer, que hay una posibilidad real que se dé por sus problemas de natalidad, como los altos niveles de decepción ciudadana y de depresión que se están dando en ese país, inevitablemente este nivel de deuda alto y los niveles de inflación se van a disparar aún más y podría darse un colapso de ese país. Ahora, para que pase eso podrían pasar décadas, pero son problemas importantes que tienen consecuencias culturales. Y además pasa que este aumento de la inflación es por un mal manejo de la política monetaria. Incluso Japón hace algunos años trató de tomar la política de imprimir billetes, de imprimir dinero, para enfrentar las crisis económicas. Que como los que sean de origen argentino o latinoamericano, o aquellos que muchas veces hayan sufrido estas situaciones en otros países del mundo, sabrán que esa política no sirve, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en Japón? Japón ve amenazado su modelo económico algo estable, si es que más bien estancado, por su baja natalidad. Está teniendo serios problemas con el nacimiento de nuevas personas en ese país. Tanto así que puede que sea uno de los pocos países a lo largo del mundo que empieza a decrecer poblacionalmente en los próximos años. Y la pregunta es ¿por qué? Y vamos a ver las soluciones que está intentando hacer el gobierno japonés, pero que en realidad no solucionan esto. Esto se da por una serie de factores que son tanto de las relaciones interpersonales como laborales y la cultura misma japonesa. Japón tiene un serio problema que, como lo hemos visto en programas anteriores, se repite también en países como China, en países como Corea del Sur y en varios países asiáticos, en los cuales por un sentido o de honor en el caso japonés o muchas veces por presiones colectivas se exige niveles de trabajo que muchas veces llegan a ser letales. Tanto así que el número de muertes por exceso de trabajo en Japón no es algo poco común, es lo que se llama karoshi o muerte por exceso de trabajo y que pasa mucho en el mundo laboral japonés. ¿Por qué? Porque pasa que más allá incluso del horario laboral permitido, y como se cita aquí, hay personas que esto no es raro, trabajan a veces más de 80 horas extras al mes, además de sus horas ordinarias. Y eso no dejando de lado que dentro de la cultura laboral japonesa no se espera solamente que tú trabajes tu tiempo normal, más numerosas horas extras, sino que simultáneamente muchas veces se espera que tú tengas una relación social posterior a la salida del horario laboral con tus compañeros de trabajo que también toman numerosas horas. Por ejemplo, hora de trabajo, estás en la oficina. Después horas extra. Y posteriormente se espera culturalmente, y que eso te puede afectar mucho laboralmente si no lo haces y quedas excluido por completo, que además pases horas muchas veces tomando alcohol y compartiendo con tus compañeros de trabajo, más allá si te simpatizan o no. Esa cultura laboral que es bastante opresiva genera por un lado niveles de eficiencia muy altos, pero como podrán observar, personas que mueren por exceso de trabajo, niveles de estrés importantes y eventualmente depresión o suicidios no menores. Eso es un factor. Simultáneamente, como se da en medio de toda esta situación, también hemos visto que por la alta cultura laboral de presión se están aumentando los suicidios en Japón. Tanto así que es un problema nacional el nivel altísimo de suicidios, especialmente en la juventud, que se está dando, tanto en hombres
como en mujeres. Pero esto del nivel de suicidios alto no es solo por el problema de la cultura laboral, que como hemos visto es un problema grave, y de que si tú tratas de cambiar eso está mal visto, y hay una presión cultural tal que en otras empresas no te contratarían si no cumples con esas exigencias, y no tampoco por pagas que sean sustanciales, no es como por hacer eso te vas a hacer millonario. Entonces claramente eso genera un riesgo. ¿Y qué pasa? Que esta depresión genera los suicidios, pero no solamente hay suicidios, y vamos a ver otro fenómeno, por la depresión, sino que también hay problemas de relaciones interpersonales. En los últimos años se ha visto que la interacción entre los mismos japoneses está disminuyendo por una desconfianza y una cultura algo agresiva entre ellos, de desconfianza, como también de problemas culturales. Y lo que se da simultáneamente es que hay una normalización en las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones de pareja muchas veces, de los engaños, de la infidelidad, lo que genera que muchos no quieran caer en ese riesgo. Y simultáneamente, especialmente en la población masculina japonesa, se espera, como tiene una cultura, podríamos decir, más tradicional, y hay que tomar en cuenta que de una estructura más bien medieval, Japón salió hace tan solo unos 150 años, no fue hace mucho, se espera que el hombre, además de trabajar todas esas horas, esté además teniendo que pagar todos los gastos asociados a la mujer y tenga una relación más bien, podríamos decir, matrimonial tradicional, a la vez que incurren numerosos gastos, mientras que a veces se espera que la mujer, a la vez que trabaje, tenga que cuidar de los menores en casa, lo que hace que también sea muy extenuante a nivel del cansancio. Y si sumamos a eso la normalización sistemática que se ha dado de las infidelidades y de los engaños en las relaciones interpersonales en Japón, eso genera niveles de depresión, ansiedad y preocupación mucho más altos que en otros países. Eso también ha generado que en el mismo Japón se genera ese cierto gustos, fetiches, algo particular, digamos, asociado a estos elementos. Y como consecuencia de todo esto, un segmento no menor, tanto así que se ve que es una cantidad altísima de la juventud, han caído en lo que se llama los hikikomori. ¿Y qué son los hikikomori? Personas que no salen de sus hogares, personas que no estudian, que no trabajan, que están encerrados y no quieren hacer nada. Que esto ocurre también en lugares como China, Corea del Sur, de personas que se rinden por completamente, caen en una depresión total o dicen ya no puedo hacer nada y simplemente se abandonan. Y les da igual que los estereotipen socialmente, les da igual que se haga algo, no van a hacer nada. Se rindieron con la vida. Eso es lo que se está observando. Y lo que se ve es que oficialmente, según las cifras del Estado japonés, un 1,57% de toda la población japonesa es hikikomori, más de medio millón de personas. Pero se cree que los números oficiales son mucho mayores, y tanto así que cerca de un 20% de la juventud japonesa se cree que está en este estado. Y es por esta mezcla de factores, la decepción por un mundo laboral sumamente brutal, excesivo y que presiona por niveles de productividad altísimos y que además no da tiempo de descansos posteriores porque te exige culturalmente que tengas relaciones laborales posterior al horario laboral. Eso es un factor. Simultáneamente, relaciones interpersonales vacías y con altos niveles de engaño, que genera también depresión y ansiedad. A la vez depresiones tanto para el hombre mantener las cosas como de la mujer de estar en casa a la vez que trabaja. Y la mezcla de esos factores es un problema. Y a la vez, elementos culturales no menores, que hay una expectativa cultural de que los hijos ayuden a mantener a sus padres y abuelos. ¿Y cuál es el problema? De sueldos estancados en una economía estancada, que simultáneamente sea una población decreciente y que está disminuyendo y con cada vez más personas mayores, es imposible mantener ese sistema. Por eso se ve la crisis japonesa. Y ciertos elementos de esta depresión cultural, o podríamos decir esas molestias, se ve incluso en el arte japonés, que se expande y se envía a Occidente. Tanto así que como hay tal nivel de presión que muchas veces los japoneses idealizan sus tiempos de escolares y adolescentes en el colegio. ¿Por qué? Porque aunque ahí la presión igual es importante, es mucho menor que en el mundo laboral y con un poco menos tóxico que en la vida adulta, y por eso muchas veces incluso ese arte japonés o esos medios de comunicación japoneses se enfocan en el tiempo escolar. Uno se preguntaría ¿por qué? Es porque lo idealizan tomando en cuenta lo brutal que es la vida adulta dentro de ese país. Y la pregunta es ¿qué ocurre con eso? Muchos a veces dejan el país, otros tratan de quedarse completamente en línea. Japón tampoco puede solucionar estos problemas con respecto a sus pensiones porque se niega a recibir inmigrantes de cualquier tipo. Están muy rechazados culturalmente. Son un país, para aquellos que hayan intentado inmigrar ahí, muy discriminador con aquellos que no son japoneses. Tanto así que la homogeneidad de Japón es 99,7% japonés, e incluso hacen discriminaciones culturales contra aquellos que son descendientes, por ejemplo, de coreanos que llevan décadas en el país y los siguen discriminando, incluso a los hijos tienen clasificaciones así, un país bastante discriminador con aquellos que no son de origen japonés. Entonces no ven cómo solucionar esto rápidamente, y como no quieren recibir extranjeros, por eso se está avanzando en la creación de elementos robóticos, más allá de que su gobierno está intentando
solucionar estos problemas de natalidad y culturales enviando dinero, subsidios, ofreciendo beneficios, cuando en realidad estos problemas son mucho más profundos que dar un subsidio, que dar un beneficio. Tienen que ver con problemas de cultura, de elementos laborales, de la familia, cómo está estructurada, de las expectativas y de la normalización de engaños de pareja. Si no se le arreglan esos elementos, de nada te sirve que el gobierno te dé un subsidio o un beneficio monetario, porque esto va más allá de eso. ¿De qué te sirve eso si no tienes tiempo para vivir tu vida, si estás trabajando todo el día? ¿De qué sirve eso si simultáneamente estás con ansiedad constante o normalizado culturalmente que haya engaños de pareja? Eso nunca va a ser sano. ¿De qué te sirve si simultáneamente estás con depresión, con una cultura que te presiona y tiene expectativas aunque no estén en forma de ley? Por eso caen tanto estas personas en el hikikomori. Y esos son los problemas que se dan en Japón. Por eso, a pesar de los niveles de eficiencia y seguridad que a veces se muestran y las estadísticas de otro país, siempre hay que ver los detalles, porque detrás de esos números buenos y detrás de ese supuesto orden que se da, hay una serie de presión, problemas culturales y de elementos que en Occidente serían muy criticados, pero que a veces no se hablan porque uno se queda solamente al ver un país ordenado, que funciona bien por lo mismo, por estas expectativas culturales y que tiene buenos números económicos en muchos casos. Pero detrás de eso hay un nivel de miseria humana bastante importante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la crisis japonesa tanto a nivel de natalidad como a nivel económica? Esto es un proceso lento, no es algo que va a ocurrir el día de mañana, estos colapsos, pero es una situación gradual que están intentando solucionar, aunque uno argumentaría con un enfoque no correcto. ¿Cómo se soluciona esto? Cambios culturales, facilitando ciertos elementos mayores, libertades personales, permitir que las personas puedan tener más tiempo libre, o eso simplemente no se puede cambiar. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema internacional, alguna noticia internacional para otro programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.